La oficina de Julián, situada en el piso 40 de un rascacielos de cristal, era un monumento a la frialdad del éxito moderno. Todo en ese espacio estaba diseñado para intimidar, desde el escritorio de ébano pulido hasta los ventanales que ofrecían una vista de la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez donde él era el jugador principal. Julián se ajustó los gemelos de oro de su camisa, admirando la blancura impecable de sus manos. Eran manos que nunca habían cargado una caja, manos que solo conocían el peso de una pluma estilográfica o la textura sedosa de una pantalla táctil. Para él, el sudor era una falla de diseño y la suciedad era el lenguaje de los que no habían sabido triunfar. Había construido una identidad basada en la distancia. Cuanto más lejos estuviera del suelo, del ruido y de la gente común, más poderoso se sentía. Sin embargo, en el fondo de su memoria, como una mancha que se negaba a desaparecer, residía la imagen de su padre, don Ramiro. Julián recordaba su infancia no con nostalgia, sino con un resentimiento silencioso. Recordaba el taller mecánico de su padre como un lugar oscuro, ruidoso y, sobre todo, sucio. Recordaba el olor a gasolina impregnado en las cortinas de su casa y la silueta de su padre regresando cada noche con el rostro tiznado y las uñas negras de grasa. En su mente de ejecutivo brillante, ese pasado era una cadena que debía romper. No entendía que esa misma grasa había sido el combustible que pagó sus estudios en las universidades más prestigiosas del extranjero. Julián no veía sacrificio, solo veía una estética que lo avergonzaba frente a sus nuevos amigos de la alta sociedad. Don Ramiro, por el contrario, habitaba su taller con la paz de un artesano que conoce los secretos de la materia. Para él, un motor no era solo una pieza de hierro, era un corazón mecánico que necesitaba ser escuchado. Ramiro tenía 72 años y sus manos eran un testimonio vivo de la historia industrial del país. Eran manos nudosas, con cicatrices que contaban batallas contra tornillos oxidados y metales incandescentes. Sus uñas tenían una línea negra permanente que ningún cepillo podía quitar, una marca de honor que él portaba con naturalidad. Ramiro amaba a su hijo con esa torpeza de los hombres que expresan el afecto a través del proveer, pero sentía que, a medida que el saldo bancario de Julián subía, su calidad humana descendía en la misma proporción. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando Julián decidió organizar la cena más importante de su carrera. Había invitado a un grupo de inversores alemanes, hombres pragmáticos y extremadamente elegantes, para cerrar un trato que lo convertiría en multimillonario. Todo debía ser perfecto. Julián contrató a los mejores chefs, decoró su mansión con flores exóticas y revisó cada detalle del protocolo. Lo que menos esperaba era que el destino, con su ironía habitual, enviara a su padre a la puerta de esa fortaleza de vanidad en el momento más inoportuno. Esa tarde, la camioneta de don Ramiro, una Ford antigua que él mantenía con mimo pero que ya acusaba el paso de las décadas, sufrió una rotura en una manguera de refrigeración justo a unas cuadras de la zona residencial de Julián. Ramiro, acostumbrado a resolver sus problemas por sí mismo, se bajó a revisar. El sol caía con fuerza y el esfuerzo de manipular el motor caliente lo dejó empapado en sudor y con las manos cubiertas de ese lodo aceitoso que se forma en los motores viejos. Pensó que, estando tan cerca, su hijo no tendría inconveniente en dejarle usar el grifo del jardín para asearse o darle un vaso de agua antes de llamar a una grúa. No buscaba una invitación a la cena, buscaba la ayuda de un hijo. Cuando Ramiro tocó el timbre de la mansión, el mayordomo dudó antes de abrir. Al entrar al vestíbulo, el contraste fue violento. Ramiro, con su overol azul desgastado y sus botas pesadas que dejaban leves huellas de polvo en el mármol, parecía un intruso de otro siglo. Julián, que estaba en medio de un brindis con el inversor principal, lo vio desde el comedor. Sintió un impacto en el pecho, pero no fue de alegría, fue de pánico social. Vio cómo los alemanes giraban la cabeza, sorprendidos por la aparición de aquel hombre que parecía haber salido de una mina de carbón. Julián se acercó a su padre con pasos rápidos y el rostro encendido. No lo abrazó, no le preguntó si estaba bien. Lo tomó del brazo con una fuerza excesiva y lo arrastró hacia el área de servicio, lejos de las miradas curiosas. ¿Pero qué estás haciendo aquí?, susurró Julián, con una voz cargada de veneno. Mírate, papá, pareces un mendigo. ¿Tienes idea de quiénes están en esa mesa? He pasado años tratando de borrar este origen de mi vida y tú apareces aquí para recordarle a todo el mundo que mi padre es un simple operario de manos sucias. Me das vergüenza, me avergüenzas frente a las personas que realmente importan. Ramiro se quedó inmóvil, el cansancio del calor se transformó en una pesadez en el alma. Miró sus manos, esas que Julián señalaba con asco. Eran las mismas manos que le habían enseñado a Julián a montar en bicicleta, las mismas que habían firmado los cheques de su educación sin quejarse nunca del dolor de espalda. Por primera vez, Ramiro no vio a su hijo,
vio a un extraño hueco, vestido con ropa cara. Solo necesitaba un poco de agua, hijo, dijo Ramiro con una calma que dolió más que cualquier grito. Y no te preocupes por tu prestigio. El prestigio se gana con el carácter, no con la limpieza de las uñas. No molestaré más a tus invitados. Ramiro salió por la puerta trasera. No pidió que llamaran a un taxi, ni aceptó la oferta del mayordomo de esperar en la cocina. Caminó de regreso a su camioneta averiada bajo la primera lluvia de la tarde, sintiendo que el agua lavaba el sudor, pero no el frío que le había dejado el desprecio de su propia sangre. Tras la amarga despedida en la puerta trasera de la mansión, Julián regresó al comedor tratando de recomponer su máscara de frialdad. Se alisó el saco, forzó una risa ligera y ofreció una disculpa vaga a sus invitados, calificando el incidente como un malentendido con el personal de mantenimiento. Los alemanes, educados pero observadores, asintieron en silencio, aunque el aire en la habitación se había vuelto más denso. La cena continuó entre copas de vino tinto y promesas de expansión comercial, pero Julián sentía una punzada de inquietud que no lograba sacudirse. El cielo, que hasta hace poco era de un azul crepuscular, se había tornado de un gris violento, y los primeros truenos empezaron a retumbar contra los ventanales reforzados. Al terminar la velada, Julián, en un último alarde de hospitalidad y estatus, insistió en llevar a los 3 inversores principales hasta su hotel en su joya de la corona, un sedán de lujo de última generación, un vehículo que no solo era un transporte, sino una computadora sobre ruedas valorada en más de $200.000. Al entrar al garaje, el brillo de la pintura negra metalizada reflejaba las luces LED del techo como si fuera un diamante tallado. Julián abrió las puertas con un gesto magnánimo, invitando a los hombres a sumergirse en el olor a cuero fresco y la tecnología de punta. Este auto representa lo que somos, dijo Julián mientras encendía el motor con un botón táctil que apenas emitía un susurro. Precisión, control y una ingeniería que no permite errores. Salieron a la calle justo cuando la tormenta descargaba toda su furia. Las calles de la zona residencial, usualmente impecables, se habían convertido en ríos de agua lodosa. Julián conducía con confianza, confiando en los sistemas de tracción total y los sensores infrarrojos que le permitían ver a través de la cortina de lluvia. Sin embargo, a medida que se alejaban de la seguridad de las colinas y entraban en la autopista de enlace, la naturaleza empezó a demostrar que no respeta los contratos millonarios. El viento soplaba con tal fuerza que el pesado vehículo se mecía ligeramente. De pronto, un relámpago iluminó el cielo con una intensidad cegadora, seguido instantáneamente por un trueno que pareció sacudir los cimientos de la tierra. En ese preciso momento, la pantalla central del auto, esa interfaz perfecta que controlaba todo, desde la temperatura hasta el mapeo del motor, parpadeó violentamente y se tiñó de un rojo alarmante. Un pitido agudo, metálico y constante empezó a sonar dentro de la cabina, rompiendo la insonorización perfecta del habitáculo. ¿Qué es eso, Julián?, preguntó el inversor principal, un hombre llamado Hans, cuya voz denotaba una creciente preocupación. Julián no respondió. Sus dedos golpeaban frenéticamente la pantalla, pero el sistema no respondía. De repente, el motor emitió un gemido sordo, una vibración extraña que recorrió todo el chasis, y simplemente se apagó. La dirección hidráulica se volvió de piedra, los frenos perdieron su asistencia electrónica y el auto se deslizó pesadamente hasta detenerse en el arcén, justo donde la oscuridad de la autopista era más profunda y el agua golpeaba con más saña. El silencio que siguió al apagón del motor fue sepulcral, solo roto por el rugido de la lluvia contra el metal. Julián, con la frente perlada de sudor frío, intentó reiniciar el sistema. Pulsó el botón 1, 10, 20 veces. El auto estaba muerto. La maravilla de la ingeniería alemana se había convertido en un sarcófago de cuero y metal de 2 toneladas. Los inversores se miraron entre sí, la confianza que Julián había cultivado durante toda la cena se estaba disolviendo tan rápido como el azúcar en el agua. Parece que tu ingeniería sin errores tiene una opinión distinta esta noche, comentó Hans, con un tono gélido que hizo que Julián deseara que la tierra lo tragara. Desesperado, Julián bajó del auto. En segundos, su traje de $3.000 quedó empapado, pegándose a su cuerpo como una piel fría y ridícula. Abrió el capó con manos temblorosas, pero lo que vio no lo ayudó. Debajo de la cubierta, todo era plástico, sensores y cubiertas selladas. No había nada que su educación de oficina le permitiera entender. No había una palanca que mover, ni un cable que ajustar a simple vista. Era un analfabeto frente a la máquina que tanto había presumido. En la distancia, a través del velo de la lluvia, aparecieron 2 luces amarillentas y tenues. No eran los faros de xenón de un servicio de asistencia de lujo, sino las luces cansadas de una vieja camioneta Ford que avanzaba con dificultad pero con paso firme.
Era don Ramiro, que después de haber reparado su manguera de forma provisional, regresaba a su taller. Julián, tragándose el orgullo que aún le quedaba, corrió hacia el centro de la carretera y agitó los brazos como un náufrago. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos viejos pero seguros. Ramiro bajó la ventanilla. El rostro del anciano, iluminado por la luz del tablero, no mostraba regocijo por la desgracia de su hijo, solo una profunda y serena fatiga. Julián se acercó a la ventanilla, el agua chorreando por su cara, mezclándose con lágrimas de pura frustración. Papá, por favor, el auto se murió. Los socios están adentro. Mi carrera depende de esto. No sé qué hacer, no enciende nada. Ramiro miró el auto de lujo, luego miró a su hijo empapado y humillado. No dijo, te lo dije. No le recordó las palabras crueles de hacía unas horas. Simplemente abrió la puerta de su camioneta, tomó una linterna de mano y una pequeña caja de herramientas de metal que había pertenecido a su propio padre. Quédate atrás, Julián, dijo Ramiro, bajando a la lluvia con sus botas pesadas. Y trata de no mancharte más el traje, que el barro de la carretera es más difícil de sacar que la grasa del taller. Los inversores bajaron del auto, cubriéndose como podían, y observaron con incredulidad cómo aquel anciano al que Julián había despreciado se acercaba al motor. Hans reconoció de inmediato a Ramiro. Era el operario de la mansión. Observó con ojos críticos cómo el anciano no buscaba una computadora de diagnóstico, sino que simplemente ponía una mano sobre el bloque del motor y pedía a Julián que intentara encenderlo una vez más. Ramiro escuchó. No usó los oídos, usó el instinto. Escuchó un pequeño clic que no debía estar ahí y notó un olor acre, casi imperceptible, que el viento se llevaba. Es el módulo de gestión de energía, diagnosticó Ramiro. La humedad entró por un sello defectuoso y causó un cortocircuito en el relé principal. El auto se bloqueó por seguridad, cree que hay un incendio. Ramiro metió sus manos sucias y nudosas profundamente en las entrañas del motor, allí donde los cables eran un laberinto. Julián observaba, aterrorizado de que su padre rompiera algo más, pero los inversores estaban hipnotizados. Había una belleza brutal en la forma en que el anciano se movía, era como ver a un director de orquesta que no necesita la partitura porque la música vive dentro de él. Bajo la lluvia torrencial que golpeaba el asfalto como latigazos, don Ramiro se movía con una parsimonia que desesperaba y, a la vez, fascinaba a los presentes. Julián, con el cabello pegado a la frente y su camisa de seda transparente por el agua, sostenía la linterna con manos temblorosas. Los inversores alemanes, liderados por Hans, se habían acercado tanto como la prudencia permitía, cubriéndose con sus abrigos oscuros, observando al anciano que minutos antes habían visto ser expulsado como un paria de la mansión. Ramiro no usaba escáneres ni computadoras de diagnóstico. Sus herramientas eran sus sentidos, afinados por 50 años de escuchar el susurro de los pistones y el lamento de las transmisiones. Introdujo sus manos nudosas y manchadas de esa grasa antigua en el corazón electrónico del motor. Sus dedos, que Julián había calificado de asquerosos, se movían con la delicadeza de un pianista entre los cables de alta tensión y los sensores de fibra óptica. El problema de estas máquinas modernas, Julián, dijo Ramiro sin levantar la vista, con la voz firme a pesar del trueno que retumbó sobre ellos, es que están diseñadas para ser perfectas, pero no para ser resilientes. Un solo sensor asustado por la humedad le dice a la computadora que el mundo se acaba, y la computadora, que no tiene criterio, simplemente se rinde. Con un movimiento seco, Ramiro extrajo un pequeño conector de plástico que se había sulfatado por una filtración microscópica. Lo limpió con el borde de su overol desgastado, sopló sobre los pins metálicos y, usando un pequeño trozo de cable de cobre que extrajo de su caja de herramientas vieja, realizó un puente provisional, una maniobra de emergencia que no venía en ningún manual de usuario de la marca. Dale marcha ahora, hijo. Pero no lo pienses, ordénale que despierte. Julián se sentó en el asiento del conductor, que ahora se sentía como un trono de espinas. Presionó el botón de encendido. Durante un segundo eterno, el auto emitió un zumbido electrónico, las pantallas parpadearon en rojo una vez más y luego, con un rugido profundo y vibrante, el motor cobró vida. Las luces de xenón cortaron la oscuridad de la autopista con una potencia renovada. El sistema de climatización empezó a expulsar aire cálido, secando el vaho de los cristales. El gigante de hierro y software se había rendido ante el hombre de manos sucias. Hans, el inversor alemán, se acercó a la camioneta de Ramiro mientras éste cerraba el capó del auto de lujo con un golpe seco. Hans no miró a Julián, miró a Ramiro. Extendió su mano, una mano que probablemente firmaba contratos de 9 cifras, y esperó a que el anciano la tomara. Ramiro dudó, mirando la grasa negra que cubría su palma. Está sucia, señor, dijo Ramiro con humildad.
No, caballero, respondió Hans con un respeto que Julián nunca había escuchado en su voz. Esa es la mano de un maestro. En mi país decimos que el que sabe cómo funciona el mundo por dentro, es el único que realmente puede gobernarlo. Su hijo tiene un gran auto, pero usted tiene el don. El viaje de regreso al hotel fue un funeral para el ego de Julián. Nadie hablaba del contrato, nadie hablaba de los dividendos. Los alemanes hacían preguntas sobre la historia de Ramiro, sobre cómo había aprendido el oficio, sobre los motores que ya no existen. Julián conducía en silencio, sintiendo que el volante de cuero quemaba sus manos limpias. Cada vez que miraba por el retrovisor y veía las luces tenues de la vieja camioneta siguiendo el rastro del auto de lujo, sentía una punzada de vergüenza que le atravesaba el alma. Al llegar al hotel, los socios se despidieron con una cortesía distante hacia Julián, pero con una reverencia casi solemne hacia el anciano que esperaba en la camioneta. Julián no entró al lobby. Se quedó bajo el dintel del edificio, viendo cómo su padre se disponía a marcharse. Sin pensarlo, corrió hacia la camioneta antes de que Ramiro pusiera la primera marcha. «Papá, espera», gritó Julián, golpeando la ventanilla. Ramiro bajó el cristal. La luz de la calle iluminaba sus arrugas, que ahora a Julián le parecieron surcos de sabiduría, no de decadencia. «Dime, Julián, ¿ya se fueron tus amigos importantes?» «Papá, perdóname». Julián bajó la cabeza, apoyando su frente contra el marco de metal oxidado de la puerta. «Fui un idiota, me avergoncé de lo único real que hay en mi vida. Pensé que el éxito era esto», dijo señalando su traje arruinado y su auto caro, «pero el éxito es ser como tú. Es saber qué hacer cuando todo lo demás falla». Ramiro suspiró, extendió su mano y acarició la mejilla de su hijo, dejando una pequeña mancha de grasa en la piel fina de Julián. «El orgullo es como un motor sin aceite, hijo, hace mucho ruido, pero termina destruyéndose a sí mismo. No me pidas perdón a mí, pídetelo a ti mismo por olvidar de qué madera estás hecho. Mis manos están sucias porque el trabajo es real, pero mi conciencia está limpia. Eso es lo que te falta aprender». Julián no regresó a su mansión esa noche. Siguió a la camioneta vieja hasta el taller oscuro en el otro lado de la ciudad. Allí, en medio del olor a gasolina y metal, Julián se quitó los zapatos de $1000, se remangó la camisa de seda y se sentó en un banco de madera lleno de astillas. «Enséñame, papá», pidió Julián con voz pequeña. «Enséñame a usar las manos. No quiero volver a ser el dueño de un mundo que no sé reparar». Ramiro sonrió, tomó un trapo viejo y le entregó una llave inglesa pesada. En ese momento, en el silencio de la madrugada, Julián entendió que el tiempo no pasa para destruirnos, sino para pulirnos. Que las arrugas de su padre eran medallas de guerra y que la verdadera elegancia no está en la ropa que vistes, sino en la capacidad de rescatar a otros de la oscuridad. Julián, el ejecutivo brillante, finalmente se había convertido en un hombre. Había nacido un nuevo triunfador del tiempo. Nota para el autor: con esta entrega hemos construido una narrativa extensa, detallada y altamente emocional, ideal para un video de larga duración en Triunfadores del Tiempo. El mensaje final cierra el círculo de la humillación con una lección de humildad y aprendizaje.